¿Estamos contentos de estar en la casa del Señor? Vamos a abrir nuestras Biblias rápidamente en el libro a los Reyes, primer libro a los Reyes, en su capítulo 22. Primer libro a los Reyes en su capítulo 22. En lo que tú lo buscas, demos gracias al Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, santificado sea tu nombre. Perdona nuestras iniquidades de este pueblo, Señor Dios. Ten misericordia de nosotros una vez más, Padre, y extiende, Señor, tu misericordia, Señor, y tu bondad hasta este lugar. Perdónanos, Padre de la gloria. Disponemos nuestros oídos y nuestro corazón, Señor, para escuchar tu palabra, para someternos a ella, para obedecerla, Padre de la gloria. Aumenta nuestra fe, oh Dios Todopoderoso, y sea tu Santo Espíritu el que hable a la congregación en esta hora, Señor. Guárdanos, Señor, de todo mal. Y hoy recibimos de ti, Señor, tu bendición. En el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Ciertamente el hombre como tal, somos testarudos muchas de las veces. Tenemos cada cabeza, decimos que es un mundo. Porque nosotros vemos las cosas de cierta manera, no observamos lo mismo que está observando nuestro compañero de al lado. Cada uno de los que está sentado aquí tiene una perspectiva diferente que el que está a su lado. Cada uno de ustedes está observando cierta parte, o me está observando a mí, pero no está observando lo mismo. Cada uno de nosotros nos hacemos ciertas opiniones de lo que debemos y lo que no debemos de hacer. Pero cuando somos confrontados con la verdad, muchas veces somos testarudos para seguir haciéndolo. Nos aferramos a las cosas como si no fuera a haber mañana. Creemos que debemos de tenerlas mejor aquí en la mano en vez de soltar. Creemos que nuestra opinión es la mejor. Creemos que lo que nosotros decimos siempre va a ser lo correcto. Pero si no nos sometemos a la palabra del Señor, nada más estamos siendo necios en contra de Dios. Nos oponemos muchas veces al Señor con nuestra actitud. Y este es el caso de la lectura que vamos a dar a continuación. Voy a hablar acerca del rey Acab y cómo fue que culminó su vida. Debido a su ignorancia y debido a que nunca quiso volver al camino del Señor. ¿Cuántos saben quién era el rey Acab? Para empezar, ¿era qué? Un rey, pero era rey de Israel. Él dejó las cosas del Señor debido a su mujer. No hizo caso al Señor, pero hizo caso a su mujer, que era Jezabel. Una de las mujeres más perversas que narra la palabra del Señor, que perseguía a los profetas y que no solamente los perseguía, sino que los mataba. Pedía la cabeza de ellos. Y ella servía a otros dioses que eran los Baales. Y no conforme con eso, ella era sacerdotisa de Baal. Y eso fue lo que introdujo a Israel y lo trajo a un declive impresionante. Pero el rey, sabiendo que no era lo correcto, seguía haciendo caso a su mujer. En este verso 22, en este capítulo 22, vamos a leer la palabra de Dios. Dice: 3 años pasaron sin guerra entre los sirios e Israel. Y aconteció al tercer año que Josafat, rey de Judá, descendió al rey de Israel. Y el rey de Israel dijo a sus siervos: ¿no sabéis que Ramot de Galad es nuestra y nosotros no hemos hecho nada para tomarlo del rey de Siria? Y dijo a Josafat: ¿quieres venir conmigo a pelear contra Ramot de Galad? Y Josafat respondió al rey de Israel: yo soy como tú, y mi pueblo como tu pueblo, y mis caballos como tus caballos. Luego dijo Josafat al rey de Israel: yo te ruego que consultes hoy la palabra de Jehová. Entonces el rey de Israel reunió a los profetas como a 400 hombres, los cuales dijo: ¿iré a la guerra contra Ramot de Galad o la dejaré? Y ellos dijeron: sube, porque Jehová la entregará en mano del rey. Y dijo Josafat: ¿hay aún aquí algún profeta de Jehová?
por el cual consultemos? Palabra de Dios para todos. Vamos a seguir leyendo. Pero la Escritura nos habla que hubo un periodo de paz entre Israel y los sirios, un periodo de 3 años. Un periodo en el cual no había habido guerra en Israel, en el cual habían podido vivir en paz. Pero simplemente una mañana, en un momento, se metió en la cabeza del rey ir a pelear una tierra que tenían los sirios. Dijo: esa es nuestra tierra, debemos de ir a pelearla. ¿Por qué no hemos ido a pelearla en 3 años? ¿Por qué no la hemos recuperado? Pide ayuda del rey de Judá, del reino del norte. Pero el rey de Judá le dice: yo voy contigo, porque mi pueblo es tu pueblo. Ciertamente servimos al mismo Dios, pero consúltalo hoy. Porque no podemos hacer las cosas simplemente como se nos vengan en gana. Debemos de consultar al Señor, era lo que decía Josafat. La Escritura narra aquí que juntó como a 400 profetas, pero no dice que eran profetas del Señor. Dice que juntó a 400 profetas, los cuales estaban danzando, los cuales estaban haciendo rituales delante de él. Y simplemente llegó y preguntó, hizo su pregunta: ¿iremos a Ramot de Galad a tomarla, a pelear? Y los 400 a una sola voz: ve, porque Jehová la entregará en tu mano. A lo cual el rey Josafat entiende perfectamente que no es Dios quien está hablando. Hablaba de que somos testarudos, hablaba de que tenemos opiniones. El desconocimiento de la palabra de Dios ha provocado que muchas de nuestras decisiones no sean las correctas hasta el día de hoy. Que suframos consecuencias a una mala decisión y que luego le preguntemos al Señor: ¿por qué es que me acontece esto? ¿Por qué es que yo sentí que era tu voz? ¿Por qué, si tú me dijiste que era lo que yo necesitaba, por qué, Señor, no me bendijiste? ¿Por qué, Señor, no hiciste lo que prometiste? Cuando a la verdad Dios jamás habló. Creemos y decimos y conocemos las promesas que hay en el Señor, en la palabra de Dios, pero ciertamente las promesas del Señor también están condicionadas a aquellos que le aman, a aquellos que hacen su voluntad. Hemos aprendido demasiado en este tiempo para los que han ido a la carpa, para con mi hermano Saúl. Pero en el conocimiento bíblico, en el conocimiento de Dios, está la sabiduría. No hay libro más grande que la palabra del Señor, porque es Dios mismo hablando a tu vida. Pero el rey Acab simplemente se juntaba con gente, se rodeaba de gente que le decía lo que quería oír. Alguien de los siervos del rey, ¿cómo podía contradecir al rey? Si el rey quiere ir a pelear, ve. Pero cuando las cosas no son correctas, debemos de saber en qué estamos parados. Porque aún el rey Josafat le dijo: aún hay profeta de Jehová por el cual podamos consultar a Dios. Y observa lo que dice el rey, el verso 8, y dice: el rey de Israel respondió a Josafat: aún hay un varón por el cual podríamos consultar a Jehová, Micaías, hijo de Ilma, mas yo le aborrezco, porque nunca me profetiza bien, sino solamente mal. Y Josafat dijo: no hable el rey así. Es distinto, es difícil recibir la palabra del Señor cuando no es acorde, cuando no va acorde a nuestros pensamientos. El rey Josafat ya sabía de Micaías, ya conocía que él era profeta del Señor, ya sabía que Dios hablaba a través de él, pero prefirió juntar a otros 400, a otra gente que sí concordaba con lo que él decía, para querer convencer a Josafat. No le negó el hecho a Josafat de que tenían que consultar a Dios, pero simplemente lo hizo con sus medios, simplemente lo hizo a su manera.
para querer convencerlo que si fueran a la batalla. ¿Qué te estoy diciendo en esta hora, amado de Dios? Nuestro Señor es firme y es fiel, por lo cual sus estatutos son perpetuos y no cambian. Nuestro Señor sigue pidiendo los mismos requerimientos de santidad para poder verlo. No podemos moldearlo ni pretender malearlo, ni pretender transformarlo a nuestra imagen. No podemos pretenderlo moldear a nuestra era, cuando nuestro Dios es para siempre, cuando nuestro Dios es por siempre. Los estatutos del Señor son antes de nosotros y permanecen para siempre. ¿Qué quiere decir esto? Que los que nos debemos de someter al Señor somos nosotros y no Él a nosotros, porque Él jamás se va a someter a nosotros, pero creemos que Él puede ser maleado o lo podemos hacer a nuestra imagen y semejanza. No podemos mover al Señor, porque Él es Dios todopoderoso, y era lo que estaba intentando hacer Acab. Le presentó a 400 profetas. Imagínate 400 personas que te dicen lo mismo. No pueden estar equivocados. No podrían estar equivocados si se supone que son gente santa. Pero el que conoce la palabra del Señor sabe distinguir lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Ahí estriba la diferencia, en conocer qué es de Dios y qué no es de Dios. Aunque le presentó 400 profetas, el rey Josafat no se sorprendió. Simplemente dijo: ellos no son del Señor. ¿Tienes aún otro profeta? Sí, pero es Micaías, y nunca, ¿qué? Me profetiza bien. ¿A quién le gusta que lo contradigan? Yo creo que a nadie nos gusta que nos contradigan, porque hablaba de nuestras opiniones y de que somos testarudos. Hablaba de que si yo digo que es negro porque en mi casa mando yo, y la puerta no se abre hasta las 10 de la mañana y yo no me levanto hasta la 1 de la tarde porque así soy yo. Pero en el Señor hay reglamentos. Y el profeta Micaías: lo que estás haciendo está mal. ¿Cómo? Pero si yo soy el rey. ¿Cómo? Pero si yo mando en mi casa. ¿Cómo me estás diciendo esto? El Señor dice que estás mal. Es por eso que el rey no quería irlo a consultar, porque ya sabía que lo que él decía, obviamente al no estar en la voluntad del Señor, ¿cómo iba a estar su pensamiento? Mal delante de Dios. Estaba haciendo lo incorrecto delante del Señor. Ninguno de sus planes prosperaría porque Dios no estaba en ellos, y el profeta no se quedaría callado. El profeta le diría con todas sus palabras. Una de las cosas es que ¿qué extremo es el que tomamos nosotros? Porque a la verdad también Micaías era un hombre, pero vivía bajo la voluntad de Dios. Y no le interesaba si era rey, si era pobre, si era de alta alcurnia o si tenía un puesto muy grande. Él decía lo que el Señor le decía que dijera, lo que el Señor hablaba. No le agregaba, no le quitaba, simplemente hablaba lo que Dios quería que él hablara. Una de las cosas que sucede muy a menudo es que a todos nos gusta hablar. Somos personas hablantes, somos personas que nos comunicamos, pero ¿nunca has notado que en las muchas palabras está el pecar, como lo dice la Escritura? Que hablamos y mentimos. Hablamos, presumimos, hablamos y nos jactamos. Lo que pasa es que si el Señor no está en nuestras vidas, seguiremos hablando como estos profetas. Aunque yo estoy mal, el Señor me bendice, y eso no es cierto. Eso no es cierto. Pero si somos como el profeta Micaías, hablaremos lo que es verdad, aunque incomode a los demás y aunque nos incomode a nosotros.
Porque la verdad del Señor está contrapuesta contra nuestra carne. Está totalmente en oposición a lo que nosotros deseamos. Es por eso que el rey dijo: sí hay otro hombre, pero no profetiza bien. Y observa el rey Acab cómo se expresaba del varón de Dios. Cuando el varón de Dios se merece un respeto. Cuando el varón de Dios merecía el respeto incluso del rey, porque Dios hablaba a través de él. Lo criticaba, y no solamente lo criticaba, dice aquí la escritura que ¿qué? Lo odiaba, lo aborrecía, porque no podía levantar su mano contra él, porque Dios estaba con él. Pero ¿sabes qué aborrecía del profeta Micaías? Su palabra, la palabra. Cuando venimos a Cristo por primera vez, solamente hay dos cosas. Antes de llegar al Señor, o aborreces la palabra del Señor o te sometes a ella. Porque el que se somete se arrepiente de sus pecados y acepta a Cristo Jesús como su único y suficiente Salvador. Acepta el sacrificio que Jesús hizo en la cruz. Acepta que necesita un Salvador. Acepta que es un pecador. Acepta que necesita convertirse al Señor. Pero el que actúa como el rey Acab: aborrezco a los cristianos porque ellos solamente me profetizan mal y dicen que yo estoy en pecado. Dicen que yo estoy mal. Dicen que yo no hago lo correcto, cuando yo vivo mi vida y no le hago mal a nadie. Cuando yo soy así, así Dios me hizo y así que Dios me lleve. El someternos a la Escritura, el someternos a Dios mismo es difícil, porque requiere renunciar a lo que nosotros queremos. Pero el rey Josafat, en su humildad, prefería consultar a Jehová antes de hacer algo. Pero el rey Acab decía: ok, vamos a ver qué pasa. Dice la escritura en el verso 9: entonces el rey de Israel llamó a un oficial y le dijo: trae pronto a Micaías, hijo de Imla. Y quiero que te imagines esta historia porque es hermosa. Imagínate los 400 profetas, porque no se han retirado de donde estaban. Y dice: trae entonces a Micaías, hijo de Ilma. Y el rey de Israel y Josafat, rey de Judá, estaban sentados cada uno en su silla, vestidos de sus ropas reales, en la plaza, junto a la entrada de la puerta de Samaria. Y todos los profetas profetizaban delante de ellos. Y Sedequías, hijo de Kenana, se había hecho unos cuernos de hierro y dijo: así ha dicho Jehová, con estos acornearás a los sirios hasta acabarlos. Y todos los profetas profetizaban de la misma manera, diciendo: sube a Ramot de Galad y serás prosperado, porque Jehová la entregará en tu mano, en la mano del rey. Y el mensajero que había ido a llamar a Micaías le habló diciendo: he aquí las palabras de los profetas a una voz anuncian al rey cosas buenas. Sea ahora tu palabra conforme a la palabra de alguno de ellos, y anuncia también ¿qué? Buen éxito. Y Micaías respondió: vive Jehová, que lo que Jehová me hablare, eso diré. Vino pues al rey, y el rey le dijo: Micaías, ¿iremos a pelear contra Ramot de Galad o la dejaremos? Y él le respondió: sube, serás prosperado, y Jehová la entregará en manos del rey. Y el rey le dijo: ¿hasta cuántas veces he de exigirte que no me digas sino la verdad en el nombre de Jehová? Imagínate esta escena, amado de Dios. El profeta está siendo advertido de lo que ha de pasar. Está siendo advertido: allá hay 400 gentes que le están diciendo al rey que suba. Le están deseando buen éxito. Llegan a su casa de Micaías y el oficial le dice: sea tu palabra como la de uno de ellos. ¿No ha pasado que se hacen juntas? Fíjate que aunque tú no tengas nada contra alguien,
fíjate que el pastor o el hijo del pastor me cae mal y todos estamos haciendo una reunión para correrlo. ¿Por qué no te nos unes? Estamos haciendo una reunión de trabajo. ¿Por qué no te nos unes para ir a destruir a aquel? Todos estamos tomando de la nómina. ¿Por qué no te unes? Todos le vamos a dar una mordida a fulano. ¿Por qué no te unes? Vamos a tomar esto de la empresa. ¿Por qué no te nos unes? Pero el que es verdadero hijo de Dios, el que es verdaderamente donde habla el Señor, lo que el Señor diga, eso hablaré. Porque nos ponemos a veces entre la espada y la pared. Porque dice la Escritura que el que quiere agradar a dos amos, el que sirve a dos amos, con uno queda mal. Porque no podemos servir a Dios ni al mundo. Lo que estaban queriendo hacer este oficial era que el profeta llegara con el rey y le diera buen éxito. Pero si lees con cuidado, si leemos con cuidado la Escritura, aquí dice la Escritura que no era la primera vez que Micaías tenía una audiencia o veía al rey, porque el rey ya lo aborrecía de antes. Es por eso que le pregunta el rey: ¿subiré a Ramot de Galad? Y le dice a Micaías lo que quería oír: sube, Dios te la dará. ¿Para qué me consultas? No pasa así muchas veces que aconsejas tú como hijo de Dios a la gente, al cristiano, a quienes quieren cambiar su vida, pero no hacen caso. Que tú les dices: es que por el camino que vas está mal. Hermano, por favor, congrégate. Hermano, por favor, llega. Hermano, por favor, sirve en el templo. Hermano, por favor, haz las cosas de Dios. Hermano, por favor, santifícate. Y que el hermano, por más 20, 30, 40, 50 consejos, no aprende y dice: no. Era el caso exactamente de Micaías. Ya había hablado demasiado al rey. Ya le había dicho en qué estaba mal. Y el rey no hacía caso. ¿Quieres subir? Ve. ¿Para qué me consultas? Ya tienes a tus 400 profetas. ¿Para qué me haces mandar traer desde mi casa? Si de todas formas lo que te digo no lo haces. Si te habla el Señor no lo entiendes. Si te habla el Señor no quieres oírlo. Es por eso que se molesta el rey, porque sabía que Micaías le estaba dando, como decimos aquí, el avión. ¿Quieres subir? Sube. ¿Quieres aventarte del avión? Aviéntate. Ya te dijeron que te vas a salvar. Aviéntate sin paracaídas. No pasa nada. Dicen ellos que no pasa nada. Hazles caso a ellos. Pero cuando el rey le dice en el nombre de Jehová, cuando lo conjura para que le hable con verdad, entonces Micaías habla. Quiero decirte, amado de Dios, que debemos de ser fieles a lo que la palabra del Señor dice, que debemos de hablar lo que Dios habla, debemos de mirar como Dios mira, debemos de tener ese mismo sentimiento. El profeta le hablaba con dureza por la dureza de su corazón del mismo Acab. Acab no había querido entender en años. Es por eso que el profeta le habla de esa manera. Pero sigue diciendo la Escritura. Dice, verso 17. Ahí es cuando empieza a hablar verdaderamente Micaías. Entonces él le dijo: yo vi a todo Israel esparcido por los montes, como ovejas que no tienen pastor. Y Jehová dijo: estos no tienen señor. Vuélvase cada uno a su casa en paz. Y el rey de Israel dijo a Josafat: ¿no te lo había yo dicho? Ninguna cosa buena profetiza él acerca de mí, sino solamente ¿qué? Mal. Le estaba hablando la verdad del Señor. ¿Y qué dijo? Esto no es bueno. Ayer aprendíamos: ay de aquellos
a lo que lo malo llaman bueno y a lo bueno llaman malo. Ay de aquellos. Le pidió que hablara y habló Micaías. No le dijo lo que los profetas, los 400 profetas habían hablado. Imagínate a Micaías en ese entarimado, presente delante de los dos reyes, con 400 gentes bailando, danzando, haciendo todos sus rituales delante del rey y todos diciendo: sube, sube, sube. Y Micaías como la fresca mañana, porque él no se impresionaba por lo que ocurría alrededor. ¿Sabes qué le impresionaba a Micaías? La voz del Señor. Cuando nos vemos rodeados de gente que no es cristiana, que no comparte lo mismo que nosotros compartimos, es verdaderamente cuando debemos de dar verdadero testimonio. Es cuando debemos de dar y decir quiénes somos. Porque, como les he dicho, aquí es el cuartel general donde todos levantamos la mano. Todos decimos aleluya, gloria a Dios. Pero afuera es más difícil decir un aleluya, un gloria a Dios. ¿Por qué? Porque la gente no comparte lo mismo que nosotros. Pero Micaías no le interesó que los 400 estuvieran en contra de él. No le interesó ni siquiera solamente ver a los reyes, porque dice que estaban en sus sillas reales, estaban con sus ropas reales, estaba el pueblo junto y estaban en una algarabía, estaban en una fiesta. Imagínate a Micaías pasando en medio. Pero ¿sabes por qué podía tener esa seguridad? Porque sabía quién iba con él. Porque el Señor ya había hablado a Micaías: si tú subes, oh rey Acab, vas a morir. Si tú subes, el pueblo se va a dispersar. Y el rey, ¿qué dice? ¿No te dije? Él no habla de parte de Dios. ¿No te dije? Él siempre me está diciendo que yo estoy mal. Pero ¿qué dijo Micaías en versos anteriores? Lo que diga Jehová, eso hablaré. Hay veces, hermanos, que la palabra del Señor nos lleva a exhortaciones fuertes contra el hermano, contra la hermana o a nuestras vidas. Pero debemos de aceptarlas, porque no sea que el Señor se aire contra nosotros. Más vale que Él sea el que nos reprenda, decía David, porque Él tendrá misericordia de nosotros. Entonces el rey no acepta la palabra de Micaías, como mucha gente en esta hora. La salvación es algo importantísimo, es lo más grande que debe de venir a la vida del ser humano. Es lo primero que debemos de predicar, la salvación. Pero ¿qué crees? Muchos de los que están afuera no la quieren. La Escritura misma dice que nuestra predicación es para salvación o para condenación para algunos. Escucharán la palabra del Señor y por su propia boca, por su propio pie, por su mismo corazón, ellos mismos se condenarán. Porque dirán: no quiero a Dios, dice el necio en su corazón. Eso quiere decir que este rey estaba siendo ¿qué? Testarudo en su propio razonamiento. Él ya había dicho: aunque el Señor diga lo contrario, yo ya tengo algo en mente. Sucede demasiado en el pueblo de Dios y es por no consultar al Señor. Señor, tú quieres que yo vaya a tal lado, que haga esta transacción, que pida este préstamo, que haga aquello. Pero cuando nosotros ya estamos metiendo realmente los papeles, cuando nosotros ya hablamos con fulanito, menganito, sutanito para que suceda: Señor, yo te estoy pidiendo por mi entrada a Pemex y ya soltamos 20,000 pesos o 30,000 pesos. ¿Eso es consultar a Dios? Eso no es consultar a Dios. Eso es hacer nuestra voluntad. Porque nosotros ya tomamos una acción antes de recibir la visión del Señor, antes de recibir lo que Dios tiene para nosotros. En los caminos del Señor es oración y acción, no acción y oración. Primero viene la oración y viene la acción. Porque debemos de recibir del Señor qué debemos de hacer. ¿Por qué fallamos?
porque accionamos antes de recibir de nuestro Dios. Porque nos podemos poner como el rey Acab, testarudos. Y todavía le decimos: Señor, ¿qué no estás viendo que esto me conviene? Si eso te conviniera, el Señor ya te lo hubiera dado. Porque el Señor nos da aquello que nos conviene, aquello que es mejor para nosotros. Pero en el tiempo del Señor, en el momento de Dios, en el momento en el cual tú estás preparado para recibirlo. Sigue diciendo la palabra del Señor. Y el verso 19. Entonces él dijo: oye pues, palabra de Jehová. Yo vi a Jehová sentado en su trono, y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, a su derecha y a su izquierda. Imagínate esta reunión en el cielo. Y salió un espíritu. Y dice el verso 20: y Jehová dijo: ¿quién inducirá a Acab para que suba y caiga en Ramot de Galad? Está hablando el Señor. Está hablando el Señor mismo. Y uno decía de una manera y otro decía de otra manera. Y salió un espíritu y se puso delante de Jehová y dijo: yo le induciré. Y Jehová le dijo: ¿de qué manera? Él dijo: yo saldré y seré espíritu de mentira en la boca de todos sus profetas. Y él dijo: le inducirás y aún lo conseguirás. Ve pues y hazlo así. Y ahora, he aquí, Jehová ha puesto espíritu de mentira en la boca de todos tus profetas, y Jehová ha decretado el mal acerca de ti. Qué impresionante escena está describiendo Micaías. Pero hay un dicho que tenemos que dice que el que avisa no engaña. El profeta Micaías le estaba describiendo lo que él vio en visión, que vio al Señor que ya estaba harto de Acab, que ya estaba enojado con Acab. ¿Y quién lo inducirá a subir? Era la pregunta en el cielo. Y los ángeles decían de una manera y otros ángeles decían de otra. Sube así, induzcámoslo así, para que caiga. Pero dice que se presentó un espíritu delante del Señor. Yo le induciré. ¿De qué manera? Seré espíritu de qué? De mentira en todos sus profetas. La Escritura dice que el enemigo no ha venido sino solamente para robar, matar y destruir. Pero cuando Dios manda, hasta el diablo obedece. ¿Quieres matar a alguien? ¿Quieres ser espíritu de mentira, un espíritu inmundo? Un espíritu malo. Pero el Señor ya había decretado el mal hacia Acab por su rebeldía. ¿Cómo un Dios de amor puede decretarlo? ¿Cómo un Dios de amor puede hacer eso? Porque nuestro Dios de amor también es justicia. Y dice la Escritura que nuestro Dios de amor también es fuego consumidor. A lo cual ninguno de nosotros escaparemos. Porque ciertamente Dios ama a los que obedecen sus mandamientos. Pero de igual manera hay ira y angustia para los que hacen lo malo. Nuestro Señor es justo en todos sus caminos. E incluso en este momento de la historia le estaba dando a Acab la oportunidad de arrepentirse. Porque no había salido a Ramón de Galad, no había salido a pelear. Y el Señor, siendo leal, le estaba mostrando
lo que pasaba o lo que pasaría si él subía. De la misma manera, cuando tú predicas la palabra de Dios, cuando tú lees la Escritura, cuando el Señor habla a tu vida, sí o no, muchas veces hemos ido en contra de su voluntad. Porque decimos, el Señor sabe que no puedo servirle el día de hoy. El Señor sabe que yo no puedo ir el día de hoy. El Señor sabe que no puedo santificarme el día de hoy. El Señor sabe por qué no lo hago. El Señor sabe. Y lo hacemos queriendo minimizar o justificar nuestros pecados. El Señor sabe por qué lo hago. Pues yo estoy solo, Señor. Yo estoy sola. Si lo hice, pues es por esto. Cuando al Señor no lo convencemos con nuestra falsa humildad. Cuando el Señor decreta, ya no hay quien pare. Porque así fue cuando creó los cielos y la tierra. Él ordenó y se hicieron las cosas. No preguntaron, no dijeron. El universo no dijo, voy a ir. Simplemente el Señor ordenó, hágase la luz y se hizo la luz. El Señor ordenó, salgan las aves de las aguas. Haya peces en el mar. Y la creación obedeció. Vive el hombre. Y sopló aliento de vida. Y fue un alma viviente el hombre. Barro, arcilla, que de la tierra fuimos formados. Obedecieran. ¿Qué somos nosotros para desobedecer? Pero el rey Acab, su pensamiento ya estaba entenebrecido. Y esto lo está diciendo delante de los 400 profetas. Les está diciendo, ustedes son unos mentirosos. El Espíritu de Jehová no está en ustedes. A 400 gentes. ¿Y él cuántos eran? Uno solo. Pero con el Señor eres más. Uno solo. Es por eso que cuando no está el Señor en la congregación, se necesitan de muchos. Porque si nos sentimos acompañados, nos sentimos así más seguros. Cuando con el que te tienes que sentir seguro es con Dios. Cuando des tu paso, no esperes que todos te digan, es que tú tienes que hacerlo. Dalo porque el Señor te dijo que lo dieras. Y verás que tu casa será prosperada. Verás que tu vida será prosperada. Y dice la palabra del Señor. Entonces, verso 24. Entonces se acercó Sedequías, hijo de Kenana, y golpeó a Micaías en la mejilla diciendo, ¿por dónde se fue el Espíritu de Jehová para hablarte a ti? Entonces el rey de Israel dijo, toma a Micaías y llévalo a Amón, gobernador de la ciudad, y a Joás, hijo del rey. Y dirás, así ha dicho el rey, echad a este en la cárcel y mantenerle con pan de angustia y agua de aflicción hasta que yo vuelva, ¿cómo? En paz. Cuando hablamos la palabra del Señor, seremos perseguidos. No le va a agradar a la gente. El profeta que le estaba diciendo que subiera, llegó y lo golpeó. Y no conforme con eso, ahora iba a la cárcel Micaías. Pero observa lo que pasa con Micaías en ese momento. Verso 28. Y dijo Micaías, si llegas a volver en paz, Jehová no ha hablado por mí. Enseguida dijo, oíd pueblos todos, que conste lo que estoy hablando, que conste la palabra que yo le di al rey que no subiera, delante de todos. Cuando tú hablas de parte del Señor, tu palabra vale muchísimo. Y que sea tomada, que sea grabada, que sea tatuada. Porque dice, si tú llegas a volver, entonces Jehová no habló por mí. Y que conste en todos. Lo que estaba diciendo Micaías era que si
era que si Acab regresaba, él renunciaba. Que si Acab regresaba con bien, jamás Dios había hablado a través de él. Que él no era, estaba diciendo de sí mismo: si tú vuelves, si tú regresas, yo no soy profeta de Jehová, y nadie vuelva a consultarme jamás. ¿Cómo son nuestras palabras, hermano? ¿Como las de Micaías? ¿Se parecen un poco a las de Micaías? Cuando hablamos, las cosas suceden. ¿O las hablamos porque es lo que nos enseñó nuestra abuelita, nuestro papá, nuestra mamá, o por nuestras tradiciones? Va a la cárcel Micaías, pero no deja de pelear. Tú no vas a volver, porque ya lo dijo Jehová. Ya te lo dije, no vayas. ¿Pero qué crees que hizo acá? Él se fue. Dice la escritura, verso 29: subió pues el rey de Israel con Josafat, rey de Judá, a Ramot de Galad. Y el rey de Israel dijo a Josafat: yo me disfrazaré y entraré en batalla, y tú ponte tus vestidos. Y el rey de Israel, ¿qué? Se disfrazó. Dice, se disfrazó y entró ¿cómo? En batalla. Mas el rey de Siria había mandado a sus 32 capitanes de los carros diciendo: no peleen ni con grande ni con chico, sino solo ¿contra quién? Contra el rey de Israel, que es el que me está haciendo la guerra. Eviten a todos y maten al rey Acab directamente. Y dice: cuando los capitanes de los carros vieron a Josafat, dijeron: ciertamente este es el rey de Israel. Y vinieron contra él para pelear con él. Mas el rey Josafat, ¿qué hizo? Gritó. La batalla, cuando vio, empezó a gritar. Y viendo entonces los capitanes de los carros que no era el rey de Israel, ¿qué dice? Se apartaron. Pero la batalla había arreciado en aquel día, y el rey estuvo en su carro delante de los sirios. Verso 34. Y un hombre disparó su arco a ¿cómo? A la aventura, e hirió al rey de Israel entre las junturas de su armadura. Por lo que dijo él a su cochero: da la vuelta y sácame del campo, pues estoy herido. Pero la batalla había arreciado aquel día, y el rey estuvo en su carro delante de los sirios. Y a la tarde, ¿qué? Y la sangre de la herida corría por el fondo del carro. Y a la puesta del sol salió un pregón por el campamento diciendo: cada uno a su ciudad, cada uno a su tierra. Cuando el profeta de Dios habla, puede que tu pensamiento esté entenebrecido. Puede que tu pensamiento esté diciendo: yo lo voy a hacer. Pero cuando el Señor habla, tiembla la tierra. Cuando el Señor habla a través de un hombre, se nota. Y Josafat, más bien Acab: y si sí es cierto que me matan, pues mejor me disfrazo. Y si sí es cierto que me van a hacer daño, pues mejor yo me escondo y mando a Josafat con sus ropas reales. ¿Por qué el Señor guardó a Josafat? Porque Josafat quiso consultar al Señor. ¿Por qué lo guardó? Porque él se había comprometido con el rey Acab. No quería ir a la guerra, pero él ya se había comprometido y dado su palabra. Pero él dijo: consultemos al Señor. ¿Y por qué Acab murió aunque se disfrazó? Porque aunque nos escondamos de la presencia de Dios, Dios nos encuentra donde estemos. Dice la escritura que un arquero tiró su flecha a la aventura para darle a cualquiera de los israelitas. Y dice la escritura que le dio en el punto solamente donde podía entrar la flecha. No le dio en la armadura donde se hubiera detenido.
No le dio en ninguna parte donde se hubiera podido proteger el rey, sino le dio en la coyuntura, donde es la unión. Un lugar donde las estadísticas dicen que no podía llegar la flecha. Pero ¿quién dirigió la flecha? El Señor mismo. Por cuanto no hiciste caso, morirás. ¿A qué te aferras en esta hora que puede hacer que pierdas tu vida? ¿Qué pecado es el que no puedes dejar? ¿Qué cosa es a la que te estás aferrando y diciendo, sí, yo sé que el Señor dice que yo me arrepienta, sí, yo sé que el Señor dice que yo me santifique, pero así soy, así lo quiero hacer? ¿Qué es lo que tienes ahora como para no dar tu vida al Señor? ¿Qué es lo que te impide servir al Señor verdaderamente? Ponlo delante de Dios y el Señor hará. Pon delante de Dios tu necesidad, pon delante de Dios tu pecado y Él lo quitará. Pero no seamos como el rey Acab. No seamos como Acab, que por su necedad terminó muerto, aunque recibió advertencia de Dios. Quiero decirte en esta hora que Dios extiende su misericordia para con todos nosotros, tanto que hasta el día de hoy seguimos vivos, porque todos hemos pecado y yo soy el primero en levantar mi mano. Y Dios sigue siendo misericordioso. Pero tampoco tentemos a nuestro Dios, tampoco tentemos a nuestro Señor, sino más bien aceptemos la palabra que Él nos da, aceptemos sus mandamientos y gocémonos en ellos. Porque si tú estás triste el día de hoy, la Escritura nos narra en el Salmo 19 que si tú guardas y que si tú meditas en los testimonios de Jehová, tú debes de ser contento, porque alegran el corazón. No dejes que nada te aparte del camino del Señor, no sea que Dios mismo decrete el mal contra nosotros. Porque ¿quiénes somos para escapar? Si el Señor mismo entregó a su Hijo, y cuando fue pecado no lo miró, ¿quiénes somos nosotros como para no hacer caso a Dios? En esta hora tenemos el mejor tiempo para arrepentirnos delante de Dios. Tenemos el mejor tiempo. No importa si ya estás al final del camino, no importa si ya estás casi a punto de hacerlo. Conviértete a Cristo, cambia de dirección y regresa hacia Él en este día. Vamos a orar, cabezas inclinadas, ojos cerrados.